Número uno, oportunidad número dos. Tenemos aquí al lobo y al vampiro, al tierno y amoroso y al otro. ¿Ok? ¿Dijeron ya? Y opción. ¿Algo más local? Igual. ¿Por cuál vota? ¿Uno o dos? Ojo, solo mujeres. ¿Verdad por qué? Pero ¿tenías un número? ¿Uno o dos? Bueno, ¿de qué va esto? Tenemos estudios que nos señalan que durante el ciclo menstrual puede haber diferencia en las preferencias que buscan las mujeres de rasgos masculinos. Siendo que si eligieron la opción número uno, posiblemente están en su fase lútea, donde la mayor protagonismo es de la progesterona. Por el contrario, si eligieron rasgos del tipo 2, posiblemente están en su fase folicular, sobre todo cerca de la ovulación, en donde al parecer buscan rasgos más duros, más masculinos, más barba, más vello en el pecho, más esta actitud de chico malo. ¿Esto de qué va? ¿Qué tiene que ver con todos estos elementos? Hay una idea muy simple, pero muy importante que ignoramos. La mujer presenta cambios durante el ciclo menstrual. Algo que, como hombres, en ocasiones siempre lo dejamos de lado en este punto importante. Y estos cambios, si bien veremos esta parte, digamos, no sé, creativa de atracción, también va a aplicar en cuestiones de fisiología que impacta a la nutrición y al rendimiento. Ahora igual, para seguir con las dinámicas, quiero que me ayuden, de nuevo, con mujeres. Díganme cuál es su peor semana durante el ciclo. ¿Cuál es? Esta es la más odiosa. Hace la mano que diga que es durante la menstruación. Su peor semana, la menstruación. ¿Ok? Opción 2, la peor semana después de la ovulación. Por ahí el día 14, 15, 18, que digan esa es mi peor semana. Quien diga que su peor semana es después de la menstruación, por el día 7, 10, 14, seguramente nadie, ¿no? Incluso la mejor. Y por último, quien diga que su peor semana es antes del periodo, los días 24, 25, 28, que sea su peor semana. ¿Cuál consideran que es su peor semana para ustedes? Antes, ¿no? La mayoría va a votar por esta cuestión de antes. Que en efecto, o sea, puede ser algo muy marcado esta cuestión. ¿Qué pasa en estos días? Está ahí escrito, pero ustedes lo saben. Dolor de mamas, fatiga, insomnio, estreñimiento, más hambre, más antojos, tristeza, melancolía, toda la gama de listas que otra vez, como hombres también olvidamos esta cuestión. De nuevo, ¿a qué se debe? A la acción de dos hormonas muy importantes, el estradiol y la progesterona. Hormonas que van a tener impactos diversos, entre ellos a estas cuestiones. Con esto aquí llegamos a que durante el ciclo menstrual de las mujeres tendremos semanas en donde su rendimiento va a ser diferente. ¿Cuándo? Seguramente la semana premenstrual será la más cambiante. Y de nuevo, aquí nos lleva a preguntarnos cuál va a ser o cómo conseguir un óptimo rendimiento en las mujeres. La respuesta sería, va a ser más eficiente este fenómeno en las mujeres que presenten menos cambios durante su ciclo menstrual, particularmente en la semana premenstrual. ¿A qué me refiero puntualmente? En su deporte. Si ahorita alguien levantaba la mano y decía que en la semana premenstrual, cansancio, insomnio, durmió 3 horas, su dieta equilibrada con vegetales y proteínas se olvidó y fue pastel con chocolate, no pudo dormir y además tenía diarrea esos días. ¿Qué va a pasar? Va a impactar justamente cómo rinda en entrenamiento o particularmente ya también en cuestiones de competencia. El punto aquí con todo esto es señalar que entre más cambiantes de la semana, si se empata con un entrenamiento o peor aún, una competencia,
va a ser un factor importante de nuevo que va a estar impactando a estas cuestiones. Por ello, la forma que se busca en estas cuestiones de aminorar esos detalles, ¿cuál va a ser? Mantener el ciclo sin tantos cambios. Y para ello, en ocasiones, sobre todo ya a nivel elite, buscamos uno, o que no haya ciclo, para que no haya estos cambios, que se consigue sobre todo con anticonceptivos, o si ya de base hay problemas hormonales, sobre todo hiperandrogenismo, que va a ser justamente estos cambios para que no haya estas subidas y bajadas tan relevantes. Y todo esto nos lleva a cómo conseguir ese equilibrio entre rendimiento y salud, particularmente fertilidad. ¿Cómo consigo que mi atleta rinda bien, tenga periodo, con todo lo que eso implica para su salud hormonal, que es otro factor importante que descuidamos y que finalmente es diferente entre hombres y mujeres, como veíamos al inicio? Ahora, el tema da para largo, podemos comentar aspectos diversos y demás, pero aquí les resumo los 3 elementos clave que a nivel nutricional estaríamos buscando impactar para de nuevo hacer llevadero todo el ciclo menstrual y conseguir que no sea un factor tan que afecte demasiado. Ok, ahora comentamos que durante el ciclo menstrual hay estos cambios hormonales. ¿Qué implica que actúe el estradiol? ¿Qué implica que actúe la progesterona? Este cuadro es excelente, es un muy buen resumen de qué ocurre a nivel metabólico en aspectos que nos van a interesar. En la insulina, la grelina, el hambre, el gasto metabólico y en general el ambiente anabólico y catabólico que hay en cada fase. Que de hecho, si hilamos más fino, como dicen, podemos ver que los cambios pueden ser de semana a semana y de fase a fase. De forma resumida, quedémonos con 3 grandes fases. Folicular, del día 1 al día 13, ovulación, día 14, fase lútea, después de la ovulación, hasta la próxima menstruación. Quedémonos con 2 aspectos importantes que a nivel nutricional nos interesan, que es qué tan sensible está la insulina. ¿Qué hace esta hormona? Metabolizar mejor los carbohidratos. ¿Qué pasa en la semana folicular? Está más sensible, aumentada. ¿Qué significa? Mayor tolerancia, mejor manejo del metabolismo glucolítico. ¿Qué pasa en la fase lútea? Un peor manejo de esta. Hay más eficiencia en el metabolismo lipolítico. ¿Qué más podemos ver? Que de otra vez da pauta para de aquí surgir hipótesis diversas. Estos detalles también de ese ambiente anabólico, más enzimas que son anabólicas en fase folicular, disminución en fase lútea, más hambre en fase lútea, menos hambre en fase folicular, y que de nuevo dan pauta a hipótesis interesantes, como inclusive cuándo iniciar una dieta con déficit, ¿no? Que con todo esto apuntaría a que, por ejemplo, es más conveniente iniciarla en la semana con menos hambre, o sea, el día 7-8 del periodo. Pero bueno, ¿esto qué nos lleva? Otra vez, resumiendo estos aspectos, hay propuestas en donde, considerando elementos como estos, ciclar los macronutrientes, particularmente los energéticos, o sea, el carbohidrato y la grasa. Que esta imagen me gusta mucho porque es finalmente una opción visual que nos puede describir qué están haciendo con los macronutrientes. En donde de nuevo, si el estradiol favorecía que la insulina sea más eficiente, subir el aporte de carbohidratos, y en la fase lútea, al haber esta resistencia, disminuirlos y aumentar el de la proteína y la grasa. Les tengo aquí los datos puntuales técnicos de cómo se manejan los macros, tanto por gramos de peso, como en porcentajes, que si bien sirven para hacer cálculos contexto de ser nutricionistas, quedemos con eso. Es un poco más eficiente del día 1 al 14, por lo que puede ser útil subirlos un poco más, con todo lo que implica, más rendimiento, menos hambre, más ambiente anabólico, y disminuirlos un poco, y digo un poco, tampoco hablo de quitarlos, para priorizar la proteína y la grasa en estos días. De nuevo aquí los datos técnicos puntuales, por si les son útiles, quedemos con este factor de estarlo ciclando.
Y también con un pequeño acento importante, donde inclusive en este estudio en particular hacían tanto aportar más comida, cambiar los macronutrientes e incluso aportar un factor de dar chocolate. Si revisamos también de antojos en esos días, un elemento común solía ser esas cosas dulces. Y este apunta a ser uno muy interesante. Veremos por qué. Hicimos la evaluación ahorita, ¿no? La peor semana del ciclo menstrual. Y coincidíamos la mayoría en que la semana premenstrual es la peor. ¿Por qué? Inflamación, distensión, insomnio, reacción de líquidos y demás, ¿no? Y de hecho aquí les pongo este cuadro en donde lo que hacían era evaluar antojos y hambre. ¿Cuándo había más? ¿Cuándo había menos? Y tal cual fue lo que aquí descubrimos, que es en la etapa premenstrual es donde más hambre hay, más antojos hay. Puede mantenerse ligeramente en la menstruación y desaparece en la semana postmenstrual. ¿A qué nos lleva esto? A que es importante recordar que en mujeres, atletas o no atletas, va a haber más hambre y antojos esos días 23, 24, 25, puede seguirse hasta el día 3, 5 y que después desaparece. ¿Qué importa para mí como nutrólogo? Considerarlo. Ahora, ¿qué apunta a ser relevante en el contexto de la nutrición bajo el fenómeno que se llama síndrome premenstrual? Esta descripción de síntomas que comentábamos, ¿qué puede ayudarnos ante ello? Y en el contexto femenino surge el fenómeno de que los micronutrientes cobran mayor relevancia. ¿Cuáles? En general todos, ahora veremos los más importantes, pero destacan dos, que a su vez son las deficiencias nutricionales más comunes en el mundo. Me refiero a el magnesio y la vitamina D, que sabemos puede ayudar a mejorar esa semana premenstrual, esa dismenorrea primaria e incluso también en temas de menopausia. Acá les dejo un artículo donde describe justo esta relevancia de este mineral en el contexto nutricional de la mujer. ¿Y por qué este fenómeno? ¿Por qué hablar de nutrimentos en mujeres? Si bien partimos de que como seres humanos requerimos nutrimentos que no tienen un sexo, sí hay factores en las mujeres que pueden afectar el requerimiento o en la deficiencia de este micronutriente. Entre ellos, uno muy interesante, que es algunos fármacos. Pregunta general, ¿qué fármacos ocupan las mujeres que no usan los hombres? Pista 1, tiene que ver con la fertilidad. Anticonceptivos. Los anticonceptivos hormonales son un factor importante que depleta el magnesio en las mujeres. Acá les pongo otro estudio que lo que hacía era, al evitar esta deficiencia de magnesio, todos los cuadros que comentamos al inicio, ansiedad, insomnio, retención de líquidos, mejoraba de forma relevante. Otra vez, porque el contexto femenino favorece esta deficiencia de este micronutriente. ¿Qué implica esto? Que sí hablamos de alimentos que pueden tener cierto rol de gran interés en las mujeres para cubrir esas deficiencias. ¿A qué voy? ¿Qué alimentos aportan magnesio de forma interesante? Estos: el cacao, chocolate amargo, las almendras y hojas verdes. Son alimentos que nos van a estar interesando para aportar esa cantidad de magnesio elemental que sabemos hoy ayuda a esto. Menos hinchazón, menos líquidos retenidos, mejor sueño, mejor efecto sobre la ansiedad y sobre la tristeza. Otra vez un mineral muy interesante, que si bien hablaremos más de alimentos, por mucho los más importantes, esta es la cantidad de requerimiento que estaremos manejando, y en caso de que fuera en versión exógena, buscar que sea formato glicinato. Ahora, justamente aprovechando el tema de hablar sobre alimentos, algo que también es muy común en el contexto nutrición diagonal mujeres es hablar de estos superfoods, ¿no? Aquí le preguntaría, cuando escuchan esta palabra, superfoods, ¿en qué alimentos piensan y en qué viene a su mente? ¿Qué tipo de alimentos suelen venir a su cabeza con esa palabra? ¿Salmón? Té verde, chía, cosas caras además sobre todo, ¿no? Que es como viene esa parte. Y que al final
para mal, en muchas mujeres se vuelve ese factor relevante. Si yo como salmón y chía y té verde, seguramente voy a estar más saludable y más todo. Por ello, con todo este contexto, yo desarrollé mis superfoods, que son baratos, algunos hasta gratis. Y que con todo el contexto que decíamos ahorita de la relevancia de los micronutrientes, vale la pena estar considerando en la dieta general de las personas, pero con un énfasis en las mujeres. Tenemos en lugar número 1 la sardina, que es justamente con el tema del salmón, ¿sí? Una proteína interesante, aunque con un poco de metales pesados, no un problema para muchos casos. Pero la sardina, otra opción igual de conveniente, perfil similar de omegas, con proteína de calidad, barata y con calcio. Elementos de gran interés en mujeres. Entonces, si las mujeres piensan salmón, tenemos la opción sardina. Otro también que incluyo aquí en la lista es la leche, que dentro del contexto femenino tiene siempre esta mala fama de ser negativa, que da cáncer, que tiene pus y demás cosas que oímos en el día a día sobre ese factor. Hoy sabemos que en realidad es un alimento muy completo, que es un excelente recuperador, post-entreno viene excelente, pero tiene algunos matices. ¿Cómo conseguimos que sea la mejor opción? Hoy los estudios confirman que es que sea leche entera, idealmente fermentada, para con ello evitar lo que se asocia con ella, que suele ser acné, por ejemplo, que ese factor viene asociado a justamente este perfil de ser la versión descremada. Hoy los estudios confirman que lo mejor sería, o ver, si no mejor, es neutro entre versión descremada contra versión entera. Y otra vez, apunta a ser más conveniente en la versión fermentada. Kefir, búlgaros, esa es una buena fuente de lácteos, de leche en este caso, y que de nuevo vale la pena recuperar en la dieta de las mujeres. Uno más, quizá no es barato, pero vale la pena. Lo comentamos en el estudio. Es un aporte de magnesio muy relevante y sobre todo que da placer. Se vuelve ese factor hedónico que ayuda justamente al apego, a considerar los antojos que se comentaban hace un ratito. Uno más, hojas verdes y aguacate, que son fuentes de potasio. Yo digo que son berros y acelgas y quelites, otra vez, baratos para no complicarnos. ¿Y por qué el potasio? Porque es un factor relevante para el buen metabolismo del sodio. ¿Qué pasa en el sodio de mujeres? No enlatados, no sodio porque se hincha, ¿no? Porque este factor de como sal, me hincha. El problema en general es mucho más complejo, como todo, que tiene que ver con sedentarismo y mucho sodio de procesados. Así que no es el factor de movimiento más potasio y sodio suficiente, se vuelve neutro. Sobre todo para evitar esos problemas de requerir diuréticos y demás. Otra vez con el factor de retención de líquidos, que apuntaríamos a aumentar potasio, como quelites con aguacate. Otro más, dentro del factor de superfoods baratos, que es vísceras, particularmente hígado y corazón. Quizá a muchas personas pueden no gustarle, pero es un alimento muy completo. Ahí tenemos tal cual todo el perfil de vitaminas y de minerales de interés, que si bien, si no queremos vender vísceras, está la opción de carne roja, que puede incluirse como un alimento completo. ¿Por qué? Por el aporte de hierro, otro elemento muy importante dentro del factor, el contexto de las mujeres. Y por último, el soya. Igual, es gratis, es un alimento, pero nos aporta un nutrimento que no tiene en comparación aporta una vitamina que no tiene ningún alimento, que es la vitamina D. Pueden comentar que los champiñones, que el huevo, pero en el caso del sol hablamos de miles de unidades. El tema también es amplio, la vitamina D, han escrito libros al respecto. Quedémonos con ideas concretas. Por un lado, si mi paciente, si mi atleta sufre mucho con cólicos, las causas pueden ser diversas, hay que evaluar finalmente la parte ginecológica, pero un factor que se asocia a estos cólicos es los niveles bajos de vitamina D en sangre, que hoy se apunta a que tenemos que tener todos arriba de 30 nanogramos por decilitro. Esa es la meta a estar manejando. Acá en este estudio se veía justamente que al corregir la deficiencia, lo que eran náuseas, vómito, diarrea y malestar general
en la semana menstrual, esos cólicos tal cual, disminuía cuando corregíamos esto. ¿Cómo corregirlo? Otra vez, el tema es amplio, para no complicarlo mucho, de tarea, bajen esta aplicación de Minder. ¿Qué hace esta aplicación? Con base en su IMC, tono de piel, ubicación geográfica y horario, saber cuánta vitamina D generan al exponerse al sol. Spoiler, el mejor momento va a ser a mediodía, 5 o 10 minutos con poca ropa. Idealmente exponiendo, porque ahí se enoje de los dermatólogos, no la cara, no los brazos, exponer espalda, piernas, lugares que reciban poco sol en general, para que no sea un problema todo el efecto que tiene el sol sobre la piel. Pero otra vez, el tema es aprender a exponernos, no tenerle miedo al sol, sino hacerlo de una forma gradual, porque también se ha visto que tiene un efecto hormético. Cantidades pequeñas que se vuelva un estresor, que al final consigamos el beneficio de otra vez tener buenos niveles de vitamina D. Y en mujeres, ¿qué tiene que ver? Esto, tomar el sol para quitar los cólicos, al menos de forma moderada. Quizá por último, y para ponerlo en contexto, hace 3 meses esta sociedad de endocrinólogos comentaba que la información es ambigua, que no hay nada concreto, y comentaba solamente medir y suplementar y población de riesgo. Lo pongo para que sepan también estar al día con los contextos. Quedémonos con qué más que suplementar y medir. Hablamos de exponerse al sol regularmente de forma inteligente, y la aplicación puede ayudarnos justamente a eso, a hacerlo seguro, conveniente, con el contexto a través de tipo de piel, nivel de adiposidad y demás. Y por último, de los 3 elementos que les comentaba, eran los más relevantes en el tema de nutrición y salud en las mujeres, está esto. ¿Cómo conseguimos que mi paciente, que mi atleta, no deje de menstruar, ¿no? Algo que sabemos que pasa muy comúnmente, y la respuesta está aquí, en aportarles en calorías por lo menos 30 por cada kilo magro, más el entrenamiento. Esa es la respuesta técnica. Esto se ha encontrado que es la cantidad de energía mínima suficiente para mantener la pulsión del hormona luteinizante y con ello echar a andar todo el proceso del ciclo menstrual. De forma concreta, esta es la fórmula. Se llama el concepto disponibilidad energética, que se refiere justamente a cantidad de calorías que quedan disponibles para el cuerpo para reproducirse. Si la energía es poca, ¿qué hacemos? Apagar lo que no es fundamental, que en este caso es la fertilidad. Para obtenerla, igual, realizar la ingesta energética, calcular el gasto energético del entrenamiento y obtener el peso magro. ¿Cómo se hace eso? Acá pongo el ejemplo. Pesar a la persona, estimar cuánta grasa corporal tiene, restar los kilos de grasa, tenemos el dato de peso magro. Otra vez, saber cuánto consume y dividir ese aporte de calorías entre el peso magro. En este ejemplo nos da que esta persona sí está manteniendo un aporte de energía eficiente para mantener su ciclo menstrual. ¿Qué implica esto? Que si la persona tiene un tema otra vez con el peso, con que nada más las regaña porque ya subió medio kilo, que tiene que bajar de categoría, castigar esta parte puede ya estar afectando a este coeficiente y con ello, desde el primer mes, empezar a alterar su periodo. Por eso es tan relevante estar vigilando este aporte de energía, que de nuevo, si queremos mujeres fértiles que estén ovulando, hay que aportarles calorías suficientes. ¿Y por qué es relevante? Porque la ovulación ya se maneja como un factor, como un signo vital en la mujer. Así de importante es, y otra vez, este aporte de calorías para mantener prendido el ciclo menstrual. Esos elementos son por mucho los más importantes que habrá que revisar en el contexto de nutrición en mujeres. ¿Hay más? Sí. Les dejo un par de extras para no extenderme. Uno de ellos es el tema de la suplementación. Y aquí un pequeño guiño asterisco con la creatina monohidrato. Lo comento porque, es más, pregunta, de mujeres, ¿quién de ustedes consume creatina? ¿Ok? Un punto más para su examen. Hoy sabemos que la creatina es de los elementos, pues eso, más estudiados, más efectivos,
Y parte de ese descenso en el rendimiento que vemos en semana premenstrual se debe a que la creatina quinasa está influenciando su metabolismo por el estrógeno. Es decir, el bajón de estradiol que ocurre aquí en la fase premenstrual es en parte responsable de esa fatiga que vemos, ese mejor rendimiento en las mujeres. Por lo que la creatina va a ayudar a este aspecto, entre otros 20 más. Hoy sabemos que también tiene efectos antiinflamatorios, antidepresivos, en el control de glucosa, en memoria, en control glucémico, una serie de datos en donde se ha visto la relevancia de su factor sobre el metabolismo energético, sobre la producción de ATP, que da para largo, que si quieren justamente andar, en Creatine for Health pueden ver ponencias magistrales con temas a fondo de lo que sabemos hoy sobre la creatina. ¿Por qué tiene este impacto negativo? ¿Por qué creen? ¿Qué han visto, qué han oído sobre la creatina y el impacto sobre las mujeres, sobre el peso? Que no tiene peso, ¿no? Que aumenta el peso por tener líquidos. Es como se escucha comúnmente. Esto es parcialmente cierto. En realidad, más que retener agua, esto ocurre a nivel celular, retención de agua dentro de la célula, no sobre tejidos, o sea, no es que hinche. Pero como esa idea la que circula a nivel, no sé, de a pie, para muchas mujeres es creatina igual a ganar peso. La creatina es para hombres que buscan estar fuertes, yo quiero adelgazar, entonces no tomo creatina. Justamente de ahí la relevancia de rescatarla y saber que es importante para inclusive, si está en déficit, mantenerla para no perder rendimiento al estar comiendo menos. Y por último, extra 2, comentábamos el factor de los anticonceptivos, que puede estar o no presente por factores tanto personales como será la cuestión de control natal. Es un tema extenso y complejo con poca información actual, porque no sabemos qué tanto puede impactar el uso de anticonceptivos sobre el rendimiento, la fuerza, la hipertrofia. Hay estudios que apuntan a que sí, otros que no. Y al menos teóricamente lo que sabemos es de que cada generación va a tener un impacto diferente sobre los andrógenos. Disminuirlos ligeramente, moderadamente o casi bloquearlos. Bajo el principio de que es relevante tener un poco de andrógenos, ese pico de testosterona en la ovulación, apunta a ser la generación número 3 la que sea más conveniente en el contexto de atletas, para otra vez no bloquear ese pico que hay de testosterona en la fase, bueno, que haya un poco de presencia de andrógenos en su cuerpo, no bloquearlo totalmente, como sí ocurre con las generaciones más recientes, que hacen ese efecto de bloquear. Y bueno, conclusiones, para no extendernos con todo esto. Por un lado, las mujeres son diferentes, sí, pero no tanto, ¿no? Al final todo esto es información nueva, pero siempre se han manejado también principios universales, que son calorías controladas, energía suficiente, aportar macros necesarios y listo. Entonces, es relevante. Ahora, considerar las diferencias, ¿a qué nos va a ayudar? Justamente al apego, una parte relevante. Es decir, si mi paciente tiene más hambre el día 25, pues darle más comida, darle más yogur griego, más fruta, más chocolate amargo, para que se apegue a mi plan. Y en general, con el contexto de deportistas, buscando también ese equilibrio entre fertilidad, salud y rendimiento, asegurar calorías suficientes para que se mantenga ese balance con salud. Tiene eso muchos matices, porque sabemos que en el deporte, sobre todo ya de competitivo, de alto rendimiento, la salud no es lo más importante, ¿no? Puede estar ahí entredicho estos factores. Pero buscar que se aporte de nuevo la energía en esa población, o también en población recreativa, que también es otra parte pues, importante de todo esto. Últimos 2 consejos. Tener presente que todo esto que les compartí tiene un factor también individual. Puede haber una variedad entre durante el año, donde las mujeres, durante la etapa de su vida y demás, ¿no? De ahí la importancia de estar registrando sus cambios durante el ciclo. Tener ahí ciertas aplicaciones gratuitas que ayudan a saber cómo es este ciclo, cambios y demás. Y una de esas tienen ya hasta un pretexto para tener 2 novios, uno para cada fase del ciclo. Muchas gracias.